Bienvenido a Nexo HFY, prepárate para una historia donde la humanidad brilla. La Academia del Consorcio de Estudios Xenopsicológicos mantenía una regla tácita: no se podía confiar a los humanos ninguna tarea de valor intelectual significativo. Eran perfectamente adecuados como personal de mantenimiento, diestros, bípedos y con la clara ventaja de no esparcir material biológico por los impecables pisos de la Academia, a diferencia de los Casari. Sin embargo, colocar a uno al frente de un importante auditorio, frente a un grupo de las mentes más avanzadas de la galaxia, ese era el tipo de error administrativo que generalmente se atribuía a un error de programación automática o a una confusión de medicamentos a altas horas de la noche. Esta falla administrativa resultó en que Reb Dalton, un estudiante de intercambio cuyo enfoque principal era la metalurgia de núcleo profundo, estuviera parado torpemente en el salón de conferencias Sigma 7. Reb sostenía una tableta de datos que no sabían cómo operar, frente a aproximadamente 340 estudiantes alienígenas que colectiva y claramente creían que Reb no pertenecía a su vecindad. Debes estar intentando ser frívolo, declaró el profesor Quell, el vicerrector que supervisaba el seminario sobre marcos emocionales primitivos. Quell no solo hablaba, resonaba, su estructura cristalina refractaba la luz de la sala en patrones complejos y cambiantes que transmitían un desprecio profundo y absoluto. ¿Este es el asistente de enseñanza sustituto? La voz de Quell resonó con desaprobación. ¿La administración autorizó un humano? Al parecer, el asistente Tari contrajo la fiebre de las esporas, respondió Reb, con la vista puesta en la desconcertante interfaz de la tableta. Y el anterior asistente Casari se desintegró por completo en el conjunto de sensores principales del decano. Así que sí, me heredaste. Considéralo tu día de suerte. Quell produjo un sonido que recordaba inquietantemente al de unas campanillas metálicas lanzadas violentamente por una escalera. ¿Tienes siquiera un conocimiento práctico del tema fundamental del seminario? Negativo, afirmó Reb simplemente. ¿Has participado en algún estudio xenopsicológico? Soy estudiante de ingeniería metalúrgica. Entonces, ¿qué credenciales precisas?, preguntó Quell, mientras su estructura cambiaba rápidamente de colores. Ofrece que justifiquen su presencia aquí. Soy humano, intervino Reb, encontrando finalmente la mirada intensa y multifacética de Quell. El programa de su curso indica que el tema central de hoy es el análisis del miedo. Poseo un pulso completamente funcional, instinto de supervivencia y 200.000 años de experiencia constante e intensa con esta emoción. Eso, profesor, me convierte en la persona más cualificada presente en esta sala para hablar del tema. El vasto auditorio, con asientos de estadio diseñados para albergar cómodamente formas de vida que abarcaban desde enormes entidades gaseosas hasta colonias de hongos de inquietante movilidad, se llenó de lo que podría haber sido diversión, o quizás un repentino episodio digestivo colectivo entre los Belt de la tribuna intermedia. Los colores internos de Quell se tornaron de un morado intenso, el equivalente vicesentiano a un conteo interno deliberado hasta 10 para evitar la descomposición espontánea de la materia. Muy bien, dijo Quell, recuperando la compostura gracias a un gran esfuerzo de voluntad. Puede presentar una visión general de la respuesta al miedo tal como se observa en las especies preascensionales. Sea conciso. Estos estudiantes han superado hace mucho tiempo esas limitaciones primitivas y vestigiales. Trascendido, repitió Reb. En efecto, el miedo, junto con la mayoría de las respuestas emocionales básicas, fue modificado sistemáticamente de nuestras estructuras genéticas hace milenios. Lo examinamos como su especie podría estudiar la función histórica de un apéndice biológico, una curiosidad histórica no funcional. Correcto. Contexto perfectamente comprensible, dijo Reb. Observaron a la clase reunida. Un Tron, un ser de apéndices retorcidos y puro desprecio ambiental, ya parecía profundamente aburrido. 3 unidades distintas del colectivo Maya permanecían inmóviles, su potencia de procesamiento en red probablemente ejecutando complejos algoritmos predictivos sobre la inevitable duración de la clase. En la parte trasera, un enorme superdepredador trexiano, 4 toneladas de blindaje y músculos densos, se repanchingaba en 2 asientos, con aspecto de estar profundamente incomodado por todo el sistema educativo. Antes de comenzar formalmente, añadió Quell, mientras el intenso color púrpura de su estructura titilaba con una duda residual, debo recordarles formalmente que esta cohorte representa a las mentes xenopsicológicas más brillantes,
provenientes de 7 sectores de la galaxia. Muchos de ellos ya han publicado disertaciones exhaustivas y revisadas por pares sobre arqueología emocional. Procure no desacreditarse por completo ni desacreditar al programa de intercambio humano. Reeb ofreció una sonrisa lenta y deliberada. No era una sonrisa tranquilizadora ni amistosa. Era el tipo de sonrisa que un humano da justo antes de hacer algo objetivamente peligroso. Sí, me esforzaré por minimizar la vergüenza académica, respondió Reeb. Sacaron un pequeño chip de datos, repleto de información, del bolsillo interior de su chaqueta. De hecho, profesor, vine preparado. Los colores de Quell cambiaron instantáneamente a un amarillo rápido e inestable, que Reeb reconoció rápidamente como una sospecha extrema. ¿Desarrollaste materiales instructivos en las apenas 3 horas desde tu asignación completamente inesperada? Considérelo una simple ayuda visual, dijo Reeb, pasando junto al Vicecent y conectando el chip de datos directamente al enorme sistema de holoproyección del aula. Mira, inicialmente planeé seguir el formato académico prescrito, definiciones, la psicobiología evolutiva, los patrones primitivos de respuesta de la amígdala, pero luego me di cuenta de algo. ¿Para qué someter a todos a una teoría tediosa y anticuada cuando simplemente puedo, espectáculo eres el tema en cuestión? ¿Mostrarnos qué, exactamente? Preguntó Quell, con la sospecha ahora palpable. Tierra, dijo Reeb, pulsando el comando ejecutar. Un resumen del contexto emocional relevante. Las luces del auditorio se atenuaron de inmediato. La pantalla de proyección, diseñada para abarcar todo el frente del auditorio, se llenó de una imagen nítida, clara y, contextualmente, aterradora. Comenzaba con un paisaje idílico, imponentes cordilleras pintadas con los ricos tonos de una puesta de sol perfecta, valles profundos y exuberantes, cubiertos de un verde vibrante, y océanos que parecían absolutamente perfectos. Algunos estudiantes se removieron en sus asientos, probablemente preguntándose si estarían a punto de ser sometidos a documentación turística humana. Entonces, sin previo aviso, toda la montaña explotó. No fue una explosión figurativa. Un volcán, que Reeb reconoció por el nombre del archivo interno como una erupción catastrófica, se desintegró por completo en una colosal columna de fuego, roca pulverizada y ceniza asfixiante que atravesó la estratosfera como si el mismísimo cuerpo planetario intentara un acto de autoinmolación instantánea. Aunque el clip no contenía audio, Reeb observó el destello de bioluminiscencia del tron con genuina y abrumadora sorpresa. El video cambió instantáneamente a una nueva escena. Esta vez, imágenes del océano, olas que se movían con esa forma hipnótica, predecible y rítmica típica de un día tranquilo. Solo que estas olas eran monstruosas. Increíblemente altas, moviéndose a una velocidad aterradora y antinatural, avanzando con una enorme sensación de maldad que desafiaba por completo la plácida apariencia del océano. Fue un tsunami. La cámara, probablemente una unidad de vigilancia estacionaria automatizada, simplemente capturó la inexorable oleada del agua mientras se tragaba sin esfuerzo una ciudad costera entera en segundos. ¿Es esto?, preguntó una de las unidades del colectivo Mesh, con sus voces sincronizadas, superpuestas y en capas de confusión, una película educativa sobre la estabilidad planetaria y el riesgo geológico. Continúen con su observación, ordenó Reeb, observando la reacción de los estudiantes con interés distante. La siguiente secuencia de clips estaba a punto de demostrar que la agresión natural de la Tierra era solo el comienzo de la lección humana. La ayuda visual continuó su implacable testimonio. A continuación, un incendio forestal masivo y devorador. Hectáreas de árboles antiguos se convirtieron en carbono puro y violento a cámara rápida. Humo oscureciendo por completo el cielo y convirtiendo el suelo en un paisaje negro y letal. Luego, un huracán visto desde la órbita. Sus inmensos brazos espirales se enroscaban firmemente alrededor de un ojo perfectamente formado que parecía como si el planeta hubiera desarrollado una única, gigante y siniestra cuenca solo para mirar siniestramente al frío vacío del espacio. A continuación, un terremoto. Las imágenes capturadas desde el interior de una gran estructura urbana mostraron que todo temblaba violenta y caóticamente. Los edificios construidos por humanos simplemente se desmoronaban como estructuras hechas de papel y polvo. Tornados arrasando llanuras. Inundaciones que consumían pueblos enteros. Avalanchas que dejaban al descubierto laderas enteras de montañas.
Una tormenta eléctrica tan increíblemente intensa que parecía como si el cielo mismo estuviera sufriendo una convulsión eléctrica colosal. Su cuerpo planetario, afirmó Quell lentamente, mientras sus colores cambiaban rápidamente a matices inciertos, parece estar intentando activamente, y con malicia, terminar con la existencia de su especie. Sí, la Tierra es una especie de pesadilla persistente y dedicada, coincidió Reeb, apoyándose con indiferencia en el podio. Pero, profesor, eso es solo el entorno. Continúe observando el tema. La grabación cambió al instante. La atención se centró exclusivamente en el sujeto, los humanos. Una figura con un traje delgado y aparentemente inadecuado se encontraba en la cara escarpada y perpendicular de un acantilado que se desplomaba miles de pies. No había cuerdas visibles ni arneses de seguridad, solo dedos desnudos y cubiertos de tiza, las puntas de un calzado de escalada especializado y una indiferencia verdaderamente atroz y centrada en el ser humano hacia los protocolos adecuados de evaluación de riesgos. ¿Qué está haciendo exactamente ese individuo en particular? El trexiano se había incorporado por completo, su enorme cuerpo acorazado estaba ahora perfectamente rígido, sus 4 ojos depredadores fijos en la pantalla con una mirada láser. Solo integral, explicó Reeb con calma. Escalar sin equipo de protección. Normalmente se hace por placer. Las voces de las unidades del colectivo Mesh tartamudearon momentáneamente, la sincronización superpuesta se rompió por completo ya que no pudieron procesar los datos de manera coherente, para recreación. El clip se cortó al instante. Un humano con un traje sumergible protector mínimo se encontraba en el fondo de una fosa oceánica profunda, rodeado de una presión hidrostática que debería haberlo comprimido hasta convertirlo en una densa pasta molecular. Filmaban algo con calma y metódicamente con una cámara de alta resolución. Luego, el siguiente clip, otro humano colgado precariamente de un acantilado usando solo una tele especial, prácticamente cayendo velocidad terminal y refiriéndose a la acción como volar. A continuación, un humano dentro de un estrecho sistema de cuevas, tan físicamente restrictivo que se vio obligado a exhalar completamente para pasar por las estrechas grietas horizontales, arrastrándose por la oscuridad total de la piedra caliza con solo una linterna frontal y una distintiva y desconcertante mirada de optimismo terminal. Deben ser individuos altamente especializados y excepcionalmente entrenados, ofreció Quell, aunque sus colores ahora eran de un tono profundamente incierto y vacilante. Miembros de élite de su especie que realizan investigaciones planetarias vitales y de alto riesgo. Algunos sí. Los verdaderamente profesionales, admitió Reeb encogiéndose de hombros. Los demás simplemente se aburrieron un fin de semana y tuvieron una idea terrible de repente. El testimonio continuó, un humano nadando despreocupada y deliberadamente junto a múltiples tiburones blancos. Otro individuo, de pie justo dentro del ojo violento y arremolinado de un poderoso sistema de tormentas, midiendo meticulosamente la velocidad del viento mientras enormes árboles eran arrancados sistemáticamente a su alrededor. Buceadores de cuevas navegando por túneles sumergidos donde un solo error de navegación significaba un ahogamiento inmediato y lento en una oscuridad absoluta y aplastante. Escaladores escalando paredes de hielo verticales y resbaladizas a temperaturas bajo cero. Investigadores trabajando en los extremos letales del círculo polar ártico. Vulcanólogos recolectando muestras de lava fundida fluyendo, protegidos únicamente por lo que parecían ser trajes de papel de aluminio reflectantes y extremadamente endebles. Su especie claramente posee un deseo de muerte colectivo y profundo, anunció el Tron rotundamente, su bioluminiscencia ahora estable, pero la luz en sí parecía más fría, más intensa. Nuestra especie posee una red de datos de alta velocidad llamada Internet, corrigió Reeb con sequedad. Y un marcado déficit de pasatiempos apropiados o seguros en toda la especie. La exhibición visual continuó. Humanos realizando actos que desafiaban por completo la lógica evolutiva y el sentido común. Persiguiendo tornados, explorando espeleología en profundos abismos, escalando montañas innecesarias y explorando océanos que se las arreglaban perfectamente sin su presencia. Cada fragmento de video planteaba la misma pregunta fundamental en un entorno mortal diferente. ¿Qué ocurre si nos aventuramos allí? ¿Qué pasa si lo intentamos? ¿Qué pasa si simplemente nos negamos a dejar de avanzar? El vasto auditorio se había quedado en silencio. Ya no era el silencio inicial del aburrimiento, era algo profundamente diferente. Algo que se parecía sospechosamente a la misma emoción que los estudiantes afirmaban haber superado genéticamente. El depredador trexiano emitió un sonido grave y subsónico.
Era el tipo de ruido gutural que emite un depredador ápice al encontrarse con una variable que lo obliga a recalcular instantáneamente toda su comprensión del panorama de riesgos. Esto no puede ser miedo, dijeron los cuales en voz baja, con un temblor en la voz. Esto es la antítesis absoluta del miedo. Es una búsqueda profunda y activa del peligro letal. ¿Lo es?, replicó el trexiano, con la enorme cabeza ladeada y los 4 ojos fijos en la pantalla. ¿O es miedo que, de alguna manera, se ha transmutado en una sustancia diferente y más letal? Explique su conjetura, por favor, exigió Quell, mientras sus colores volvían a cambiar rápidamente. Registran el miedo, explicó el depredador, sin apartar la vista de la pantalla. Observen sus precisas respuestas biológicas, función cardíaca drásticamente elevada, niveles de adrenalina masivos. Todos sus primitivos sistemas internos de alerta están activados a toda potencia. Pero, aún así, siguen adelante. Han adoptado por completo un mecanismo de supervivencia y lo han convertido en un arma contra su entorno. El video se cortó de nuevo. Mostraba una escena desesperada y caótica, un enorme incendio forestal fuera de control. Un equipo de tierra cortaba cortafuegos desesperadamente, intentando detener un infierno que parecía el fin del mundo. Los humanos no se retiraban. Trabajaban, con el rostro sombrío, moviéndose con un propósito único y desesperado mientras el mundo a su alrededor ardía activa y violentamente. Están intentando control, eso, declaró Quell, con los colores destellando de profunda y genuina incredulidad. Intentan provocar una reacción exotérmica catastrófica e incontrolada que está consumiendo miles de hectáreas de biomasa. En ocasiones tienen un éxito total, confirmó Reev. ¿Y cuando no tienen éxito? Entonces, inevitablemente perecen en el intento, afirmó Reev, con la naturalidad de la declaración flotando en el aire. La verdadera lección sobre el comportamiento humano estaba a punto de comenzar, pasando de la violencia del planeta a la respuesta de las especies entre sí. Las imágenes cambiaron, alejándose de los desastres ambientales y centrándose por completo en la interacción humana inmediata, de vida o muerte, en medio del caos. Se vio a un rescatista siendo bajado a una estrecha grieta geológica con una cuerda delgada que parecía terriblemente frágil. Se mostró a un bombero cargando a un civil herido, que parecía tener el doble de su peso, a través del humo denso y asfixiante de un rascacielos en llamas. Se mostró a un profesional médico operando en medio de lo que claramente parecía una zona de guerra activa, con el rostro completamente concentrado en su tarea mientras el caos, el ruido y las explosiones se extendían por todas partes. Se dedican sistemáticamente a salvarse mutuamente, señaló el Tron, cuya bioluminiscencia titiló repentinamente en patrones complejos e interpretativos. Incluso cuando les exige entrar deliberadamente en las condiciones letales precisas que crearon la necesidad del rescate en primer lugar. Especialmente entonces, corrigió Reev, con voz tranquila pero firme. Otro clip, imágenes de la Guardia Costera. Se vio a un rescatista solitario saltar de un helicóptero hacia un oleaje oceánico embravecido que parecía un caos líquido. Nadaron con determinación hacia una persona que había sido arrojada por la borda por la tormenta. Ambos individuos quedaron sumergidos de inmediato en agua lo suficientemente fría como para provocar un paro cardíaco fatal en cuestión de minutos. El rescatista logró llegar hasta la víctima, aseguró el arnés y pidió que los levantaran. Ambos fueron rescatados con vida. Esta acción es fundamentalmente ineficiente, comentó una de las unidades de la malla, con una voz entrecortada que transmitía una marcada incertidumbre. El protocolo lógico dicta minimizar el total de bajas, no multiplicar deliberadamente los factores de riesgo actuales. Bueno, a los humanos no les gusta mucho el escenario del problema del tranvía, dijo Reev mientras veía cargarse el siguiente clip. Tenemos una fuerte tendencia a lanzarnos físicamente a las vías y desafiar al universo a que nos controle ambos sobre simultáneamente. Las imágenes continuaron con su testimonio implacable e innegable. Equipos de respuesta ante desastres avanzando metódicamente a través de edificios derrumbados y estructuralmente inestables para localizar a posibles supervivientes. Socorristas nadando directamente en las conocidas y poderosas corrientes de resaca. Bomberos ascendiendo a rascacielos en llamas. Paramédicos operando en zonas de guerra activas e inseguras. Cada clip mostraba el mismo y aterrador patrón. Humanos observando el peligro inmediato y letal e inmediatamente, sin dudarlo, huyendo hacia basándose enteramente en el hecho singular de que alguien necesitaba ayuda.
Este hecho singular y simple, aparentemente, superó todos los instintos de supervivencia que la evolución había implantado con tanto esmero en su biología. Esto no puede ser miedo, repitieron los cuales. Su voz ahora tenía la resonancia de una profunda derrota filosófica. Entonces, ¿qué es? Preguntó Quell. Las líneas de fractura en su estructura cristalina aumentaban visiblemente bajo la carga cognitiva. El trexiano habló de nuevo, su voz ahora sonaba como el lento y chirriante movimiento de las placas continentales. Creo que hemos estado abordando la pregunta fundamentalmente incorrecta. Hemos estado preguntando qué miedo es, deberíamos habernos preguntado qué hacen los humanos. Hacer con él, una vez que se haya comprometido plenamente. El video cambió de nuevo. La grabación era ahora mucho más oscura y granulada, con el aspecto de un documental histórico. Reeb notó que varios estudiantes se inclinaban repentinamente hacia adelante, con la atención considerablemente agudizada. El ambiente pasó instantáneamente de la curiosidad académica a algo con un sabor metálico, peligroso y absolutamente real. Este nuevo material no se centraba en la exploración, el rescate de alto riesgo, ni siquiera en la supervivencia física inmediata. Se centraba en la cruda realidad de lo que viene después, el desastre inicial e inmediato. Un médico humano fue visto en una trinchera caótica y embarrada, trabajando meticulosamente en un soldado gravemente herido mientras el fuego de artillería convertía el horizonte lejano en una luz cegadora y un ruido ensordecedor. Una enfermera en una primitiva sala de peste, siglos atrás, cuando la práctica médica se basaba más en la esperanza desesperada que en la ciencia real. Un rescatista en las sombrías consecuencias de un evento verdaderamente catastrófico, una ciudad reducida casi a ruinas, aún excavando metódicamente entre los escombros porque existía la posibilidad, una terrible y mínima posibilidad, de que alguien aún respirara bajo el hormigón. Oh, dijo una de las unidades de la malla, sus voces, sincronizadas y breves, transmitían una repentina y profunda sensación de comprensión, repugnante. Oh, no. Sí, dijo Reeb en voz baja, reconociendo la comprensión. Ahora empiezas a comprender la lección principal. La estructura cristalina de Quell se consolidó en un único color violeta intenso, que ahora se refractaba a través de distintivas fracturas por tensión, como telarañas, que antes no habían sido visibles. ¿Qué hacen los humanos cuando están? Preguntaron con una voz apenas resonante, de hecho asustado. Reeb miró al profesor, la sala de conferencias llena de especies que supuestamente habían evolucionado más allá de esto, y la pantalla donde las imágenes seguían reproduciéndose, seguían mostrándose, seguían haciendo preguntas que carecían de respuestas académicas cómodas. ¿Desea que articule la respuesta, profesor?, preguntó Reeb, dejando la pregunta en el aire. ¿O debería simplemente dejar que el video concluya la lección? Nadie respondió. La sala estaba en completo silencio, esperando. El video continuó reproduciéndose y lo que mostró a continuación fue la diferencia fundamental y devastadora entre el miedo a morir y el miedo a una catástrofe humana mucho más profunda. El video continuó reproduciéndose, ofreciendo la respuesta definitiva y devastadora a la pregunta de Quell. La grabación mostraba a un soldado intentando arrastrar a un compañero herido por un campo abierto bajo intenso fuego enemigo. Mostraba a un conductor atrapado en un vehículo que se hundía rápidamente, pasando sus últimos momentos intentando desesperadamente romper la ventana para que un pasajero escapara. Mostraba a un pequeño equipo médico, completamente rodeado por una enorme cantidad de civiles heridos a los que era imposible atender a tiempo, con las manos moviéndose sin miramientos, forzando decisiones terribles e instantáneas que nadie debería verse obligado a tomar jamás. Sabían que cada persona a la que ayudaban con éxito significaba otra a la que inevitablemente no podrían llegar. El rostro del médico transmitía todo su peso aplastante, profundo agotamiento, dolor físico puro, determinación inquebrantable, y debajo de todo, el terror frío e interno de una aritmética imposible. No evacúan, ni siquiera ante la aniquilación, susurraron los cuales con la voz tan tensa que no podían controlarla. No pueden evacuar, declaró Reeb, enderezándose en el podio. Los heridos no sobrevivirían al traslado, el fuego consumiría la casa y el virus se propagaría aún más. El trabajo no ha terminado, por lo tanto, el miedo debe ignorarse. El colectivo Mesh emitió un sonido como de estática oscilando rápidamente, incapaz de conciliar los datos. La probabilidad estadística de supervivencia del personal operativo es inequívocamente baja.
La lógica es contraproducente. Sí, son plenamente conscientes de ese hecho, confirmó Reeb. La siguiente secuencia mostraba una pandemia histórica, siglos atrás, antes de que los humanos poseyeran la tecnología médica para hacer mucho más que observar con impotencia y dolor la muerte de la gente. Sin embargo, no se limitaron a observar. Médicos y enfermeras primitivos trabajaban sin descanso en las salas de la plaga más infectadas, conscientes de que probablemente serían los siguientes en la inevitable cadena de contagios. Seguían llegando a sus turnos, seguían trabajando, seguían intentando ayudar a los que sufrían. Su especie ha sobrevivido a múltiples contagios de extinción, señaló una de las unidades de Mesh, procesando datos rápidamente. Planteamos la hipótesis de una intervención médica avanzada, protocolos de cuarentena rigurosos e inmediatos, o quizás el desarrollo rápido de una vacuna. Al final, sí, así es precisamente como logramos el control absoluto, admitió Reeb asintiendo. Pero las primeras veces, profesor, en general, simplemente desplegábamos cuerpos en el problema catastrófico hasta que encontrábamos una solución viable. Perdimos millones. Y simplemente seguimos adelante, enterrando a los muertos y volviendo al trabajo de inmediato. La bioluminiscencia del Tron parpadeaba erráticamente, mostrando patrones que parecían errores computacionales y sobrecarga interna. Esa no es una estrategia coherente ni funcional. Apenas se puede considerar un plan organizado para la supervivencia de la especie. Era la mejor estrategia que teníamos en ese momento, afirmó Reeb simplemente. El video continuó con imágenes de respuesta ante desastres. Terremotos, huracanes, todos los métodos que el planeta utilizó para desmantelar la infraestructura humana. Sin embargo, el enfoque se mantuvo nítido, en las consecuencias inmediatas y la respuesta humana específica. Equipos de rescate llegando en cuestión de horas. Voluntarios apareciendo con suministros esenciales. Personas desconocidas rescatando a otras personas de entre los escombros. Comunidades iniciando de inmediato el arduo proceso de reconstrucción, incluso mientras las réplicas continuaban azotando violentamente la zona devastada. Una ciudad, total y violentamente destrozada. Los equipos de emergencia estaban por todas partes, moviéndose entre ruinas estructuralmente inestables. Sabían que otro terremoto podría azotar el lugar en cualquier momento. Sabían que las estructuras restantes, dañadas, podrían derrumbarse instantáneamente sobre ellos. Procedieron a pesar de todo. Salieron con sobrevivientes y regresaron de inmediato al interior de la estructura inestable. La evaluación de riesgos es absolutamente catastrófica, analizó Quell, mientras sus colores parpadeaban irregularmente con profunda angustia. La integridad estructural está fatalmente comprometida. La actividad sísmica no ha cesado. No hay justificación lógica ni matemática para continuar la entrada. Alguien todavía está vivo ahí dentro, afirmó Reeb, con la simple verdad humana flotando en el aire. Una sola vida no puede justificar la probabilidad de múltiples bajas posteriores. No pedí una justificación, profesor, interrumpió Reeb con voz serena. Simplemente exponía el hecho más relevante del escenario para quienes observa. La justificación lógica les resulta completamente irrelevante. El trexiano se había quedado completamente inmóvil, su colosal figura rígida. En mi cultura, utilizamos un aforismo. Nunca acorrales a una presa que haya dejado de correr significa que el oponente más letal es aquel que ya ha aceptado plenamente su propia muerte y ha decidido llevarte con él. Esto no es simplemente una presa acorralada. Entonces, ¿qué es? Preguntó Quell. Esta es una especie que hace mucho tiempo que dejó de tener miedo de muriendo, añadió Reeb, dándoles la respuesta que buscaban con dificultad. Temen activamente algo mucho peor. El video se cortó de nuevo. Empezó la secuencia final, devastadora. Mostraba las manos de un padre que rodeaban desesperadamente a su hijo durante un bombardeo. El refugio improvisado se derrumbaba a su alrededor. El padre lo sabía. El niño lo sabía. Todo el cuerpo del padre se curvaba sobre el niño, un escudo físico diseñado para absorber todo el peso de la violencia mundial. No había voz en off, no se necesitaba explicación. Solo la imagen, sostenida durante 5 segundos que parecieron 5 años. Tenemos miedo, dijo Reeb en voz baja, mirando directamente a Quell, de no ser suficientes.
Todo el enfoque de la conferencia había cambiado fundamentalmente de la definición del miedo al terror moral profundo de decepcionar a aquellos que dependen absolutamente de uno. Las imágenes seguían demostrando este devastador terror moral. Un bombero bajaba por una escalera a un civil herido, mientras el edificio entero se fragmentaba violentamente y se derrumbaba justo detrás de él. Se podía observar en la urgencia de su movimiento, la precisión minuciosa y deliberada de su pisada, y el terror absoluto y paralizante de que tropezaran, de que se les cayera, de que hubieran ascendido al infierno solo para perder la vida en los últimos y agonizantes momentos. Era el miedo de haber invertido su máximo esfuerzo, solo para que ese esfuerzo resultara totalmente insuficiente. Miedo de fallarles a las personas vulnerables que dependen desesperadamente de nosotros, continuó Reeb, con la voz apenas por encima de un tono de conversación. Se vio a un cirujano en un quirófano improvisado con una carpa, sin equipo adecuado, sin luz suficiente, solo conocimiento crudo y aterrador e improvisación desesperada, operando a un paciente mientras gritaban por dentro porque su esfuerzo no era suficiente. Necesitaban urgentemente mejores herramientas, mejores condiciones, mejores posibilidades. Y todo lo que tenían eran sus manos temblorosas y una esperanza desesperada y frágil. Temeroso de tomar la decisión fundamentalmente equivocada cuando ya no quedan las correctas, la respiración pesada y rítmica del trexiano se había vuelto notablemente superficial. El enorme depredador, que decía no temer a nada en la galaxia conocida, de repente pareció comprender la esencia misma del terror humano. El video cambió. Se vio a un rescatista rescatando a alguien con éxito de los escombros, y la estructura que lo rodeaba crujió de forma ominosa. Se podía ver cómo le temblaban las manos al rescatista, no por agotamiento físico, sino por la paralizante y fría certeza de que si se movían incorrectamente, si tomaban una mala decisión, si la estructura decidía colapsar por completo, ahora entonces, la persona que intentaban salvar moriría. Y la carga de ese fracaso recaería enteramente sobre ellos por no haber sido más rápidos, más inteligentes o mejor preparados. Tenemos miedo de vivir permanentemente con el recuerdo agonizante de las personas que no pudimos salvar, resumió Reeb. La bioluminiscencia del Tron se había extinguido por completo e inequívocamente. En su especie, Reeb sabía que esto significaba una sobrecarga emocional. Un apagado total del sistema, totalmente incapaz de procesar la naturaleza de los datos presentados. Más imágenes, un padre durante un tornado violento. Su cuerpo cubrió a varios niños, realizando el complejo e imposible cálculo de masa corporal y área de cobertura. Sabiendo implícitamente que no podían proteger a todos por completo, pero fundamentalmente obligados a intentarlo de todos modos. Un médico en una situación de triaje caótica, obligado a marcar a ciertos individuos como insalvables. Y se podía observar la terrible realidad de esa decisión destruyéndolos inmediatamente en tiempo real. El profundo conocimiento de que estaban tomando decisiones activas y deliberadamente de vida o muerte, algunas de las cuales eran explícitas muerte. Eso es lo que realmente nos asusta, resumió Reeb, alejándose del podio. No el peligro físico, ni el dolor, ni siquiera el espectro de la muerte misma. Nos aterra el momento agudo y agonizante en el que nos damos cuenta de que no podemos proteger a alguien, salvarlo, reparar el daño. El terrible momento en el que comprendemos que desear algo desesperadamente no lo hace posible, y nos vemos obligados a ver a alguien sufrir, morir o desmoronarse por completo, y lo único que podemos hacer es simplemente estar presentes en los momentos finales. La estructura cristalina de Quell se había vuelto completamente rígida, atrapada en ese violeta profundo y opaco. Eso es exponencialmente peor que cualquier consecuencia física. Sí, coincidió Reeb. Morir es, universalmente, lo más fácil. Vivir con la absoluta realidad de ese tipo de fracaso irreversible, eso, profesor, es la verdadera y duradera adversidad para nuestra especie. El video terminó. La pantalla se apagó. El auditorio permaneció en un silencio absoluto, profundo y atónito. Reeb estaba a punto de proporcionar el análisis final y devastador de lo que realmente es el miedo para la humanidad, una definición que reescribiría permanentemente la comprensión del concepto por parte de las especies alienígenas. Reeb enderezó la postura. El silencio en el vasto auditorio era denso y absoluto. Así que eso es miedo, afirmaron, con la voz penetrando la tensión. No es la simple falta de coraje. No es simplemente un agente paralizante.
Ni siquiera es un simple mecanismo primitivo de supervivencia. Es la profunda y dolorosa certeza de que somos finitos, falibles y profundamente limitados, pero que otras personas cuentan con nosotros a pesar de todas esas verdades ineludibles. Es la clara comprensión de que podemos esforzarnos al máximo y aún así fracasar trágicamente, continuó Reeb. Y, por naturaleza, estamos obligados a intentarlo de todos modos, porque no intentarlo garantiza un fracaso total y absoluto. Las matemáticas de esa decisión son completamente erróneas, pero aún así, lo intentamos. Eso es profundamente injusto desde el punto de vista moral, afirmó una de las unidades Mesh con voz baja e insegura en el vasto y oscuro salón. No, asintió Reeb. No es un cálculo justo. Pero esa es la prueba fundamental de nuestra especie. Esa es la lección principal que nos han enseñado 200.000 años de lucha constante en la Tierra. No es que seamos invencibles. No es que seamos capaces de superar cualquier obstáculo. Simplemente, el miedo no es el fin de la conversación. Es el comienzo desafiante y doloroso. Es la emoción que reconocemos, y luego debemos superarla deliberadamente, porque alguien, en algún lugar, necesita ayuda. Y todos preferiríamos morir intentando brindar esa ayuda que vivir para siempre con la fría certeza de no haberlo intentado. El trexiano se alzó lentamente hasta alcanzar su inmensa altura. Las 4 toneladas de este depredador acorazado se movían con una prudencia casi delicada. Mi especie define históricamente la valentía como una virtud puramente de combate. La capacidad física de enfrentarse a una muerte segura e inevitable en una batalla campal sin pestañear. Hizo una larga pausa, mientras sus 4 ojos seguían a Reeb con renovado respeto. No creo que entendamos en absoluto la definición de valentía. La mayoría de las especies no requieren esa definición, coincidió Reeb con amabilidad. Y eso es aceptable. Evolucionaste más allá de esa necesidad, creyendo que era un mecanismo redundante. ¿Lo superamos evolucionando?, preguntó el trexiano, con una profunda duda filosófica en su voz. ¿O simplemente utilizamos la edición genética para eliminar por completo las partes integrales de nosotros mismos que hacían de la verdadera valentía una necesidad? Nadie en la silenciosa sala de conferencias ofreció una respuesta a esa terrible pregunta. El profesor Quell finalmente se movió, su estructura cristalina rechinó audiblemente como placas tectónicas en lento movimiento. Sus colores eran ahora tenues, apagados y profundamente inciertos. La clase termina formalmente, dijeron en voz baja, con su habitual voz resonante completamente apagada. Nos reuniremos formalmente para la próxima sesión, quizás con un programa significativamente modificado, y sin duda, más serio. Los estudiantes salieron con una lentitud notable y profunda. El bullicio habitual posterior a la clase, los debates intelectuales, las discusiones, el pavoneo académico, estuvo completamente ausente. Simplemente se fueron, uno a uno, con aspecto de necesitar mucho tiempo inmediato e ininterrumpido para procesar los datos brutales e innegables que acababan de presenciar. Reeb guardaba metódicamente el pequeño chip de datos cuando el enorme depredador trexiano se acercó a ellos en el podio. De cerca, la criatura era aún más colosal e intimidante de lo que parecía desde el otro extremo de la sala. Miró a Reeb con una extraña mezcla de asombro y una profunda y desconcertante curiosidad. ¿Y tú?, preguntó el traxiano con una voz sorprendentemente cautelosa. ¿Alguna vez te acostumbras del todo a ese miedo perpetuo? Reeb alzó la vista hacia el inmenso depredador. Una criatura capaz de descuartizarlo sin esfuerzo. Un ser diseñado por el crisol de la evolución para ser el único ser del que todas las demás especies huyen instintivamente. Una criatura que probablemente nunca había experimentado la auténtica sensación de miedo en toda su larga existencia. Y Reeb simplemente sonrió. Era una sonrisa triste y cansada, pero completamente sincera. No, dijeron en voz baja. Ese es precisamente el punto, Trexian. Si alguna vez nos acostumbramos, si el miedo deja de asustarnos intensamente, entonces dejaríamos de aplicar un esfuerzo tan extremo de inmediato. El miedo es el recordatorio vital y constante de que la situación importa. Eso ellos importa. Que estamos fundamentalmente obligados a ser mejores que ayer, porque el esfuerzo de ayer no fue suficiente, y mañana, alguien más inevitablemente y desesperadamente requerirá nuestra ayuda.
El trexiano permaneció en completo silencio durante un largo y pesado instante. Su especie es realmente aterradora, afirmó finalmente, una simple constatación de un hecho. La admisión del depredador quedó en el aire, confirmando que el humano había logrado enseñar a las mentes más avanzadas una lección que hacía tiempo que habían olvidado. Su especie es realmente aterradora, declaró el trexiano, inmóvil, absorbiendo el peso de la respuesta final de Reeb. Somos conscientes de ello, asintió Reeb, cargándose la desgastada mochila al hombro. Tenemos que vivir con nosotros mismos, sabiendo de que somos capaces, tanto del bien como del mal. El depredador se giró, su lenta y deliberada marcha resonó con la profunda perturbación que había causado el sermón de Reeb. Reeb se quedó solo en la vasta y silenciosa sala de conferencias, mirando la pantalla de proyección en blanco. Pensaron en su planeta natal. En un mundo que se esforzaba constantemente por matar a sus descendientes con violencia geológica, tormentas y contagios. Y en los descendientes que habían aprendido, durante milenios, a simplemente reírse de esos intentos, o más a menudo, a correr directamente hacia ellos si alguien estaba en apuros. Pensaron en el delicado y peligroso equilibrio entre el miedo instintivo a la supervivencia y el miedo a la valentía moral. En la delgada, casi imperceptible línea que separa el fracaso total de rendirse y la desesperada decisión de intentarlo una vez más. Consideraron a los 340 estudiantes extraterrestres que acababan de descubrir que el marco emocional primitivo que habían trascendido con tanta naturalidad no era primitivo en absoluto. Era, de hecho, la parte más compleja, angustiosa y, en última instancia, heroica de la experiencia humana. La voz del profesor Quell resonó desde la puerta, completamente desprovista de su anterior superioridad intelectual o desprecio. Fue reemplazada por un profundo y tembloroso cansancio. Le debo formalmente una sincera y profunda disculpa, señor Dalton. Reeb se giró hacia el vicecent. La estructura cristalina apenas mantenía su cohesión. El intenso color violeta estaba fracturado, atravesado por una luz blanca parpadeante e inestable. ¿Por qué transgresión concreta se disculpa, profesor?, preguntó Reeb. Dije que la emoción del miedo era solo una curiosidad vestigial. Un fósil evolutivo que habíamos superado, dijo Quell, con una voz apenas coherente. Estaba completamente equivocado. No es una reliquia emocional. Es, de hecho, un arma interna formidable. Y toda su especie ha pasado cientos de milenios perfeccionando la capacidad de usarla directamente para abordar los problemas imposibles y las consecuencias inevitables. No es un arma, profesor, corrigió Reeb con suavidad, siendo la distinción final la más importante. Un arma es un objeto utilizado para causar dolor o muerte. El miedo no es eso. Es brújula nos dirige exactamente hacia lo que realmente importa. Hacia las personas que nos necesitan. Hacia las cosas esenciales que merecen nuestro inmenso temor y, por lo tanto, nuestro sacrificio absoluto. Quell parpadeó débilmente, y la luz inestable hizo que el violeta intenso se desvaneciera momentáneamente. Voy a recomendar formalmente a la junta directiva de la academia que lo contraten permanentemente, señor Dalton. No solo como asistente temporal. ¿Como profesor?, preguntó Reeb, levantando una ceja con genuina sorpresa. Como profesor titular, confirmó Quell, recuperando en su voz algo de su anterior seguridad. Eres un ser humano, afirmaron, como si esta fuera la mayor credencial que jamás hubieran encontrado. Y, al parecer, esa singular cualificación es exponencialmente más relevante para el estudio de la psique de lo que ninguno de nosotros había comprendido o se había atrevido a contemplar. El vicecent simplemente asintió, un movimiento lento y forzado que pareció costarles un esfuerzo inmenso, y luego se marchó. Reeb permaneció solo en el silencioso auditorio, con el pequeño chip de datos aún caliente en la mano. Pensaron en el cruel regalo que había sido la negativa de la Tierra a simplificar nada. Un regalo aterrador, agotador y eternamente doloroso, pero un regalo que había forjado algo único y terriblemente resistente en la humanidad. Reeb se dio cuenta de que acababan de enseñar la lección más importante de su vida, pero el peso de la nueva comprensión de la galaxia apenas comenzaba a sentirse. Ese en más relatos HFY. La gravedad de la conferencia pesaba en el silencio académico. Reeb Dalton, el estudiante de intercambio considerado una decepción profesional por sus primeros asesores de metalurgia,
acababa de revolucionar el currículo psicológico de la Academia de Estudios Seno más prestigiosa de la galaxia. La cualificación de Reeb era simple: eran humanos y cargaban con el bagaje emocional de una especie mortal que se había negado a rendirse a sus miedos. Los estudiantes extraterrestres, producto de milenios de refinamiento genético, diseñados para una tranquilidad perfecta y la ausencia de malestar emocional, habían descubierto el terrible precio de su trascendencia. Habían extirpado el miedo de su biología, creyendo que así eliminaban una debilidad. En cambio, habían eliminado inadvertidamente el catalizador más poderoso del heroísmo y la acción moral. Habían eliminado precisamente lo que hacía que los humanos estuvieran dispuestos a sumergirse en edificios en llamas, nadar en aguas heladas, caminar entre tormentas, guerras y pandemias porque alguien estaba allí y alguien tenía que intentarlo. Reeb finalmente caminó hacia el panel de control, expulsó el pequeño chip de datos y apagó las luces de seguridad restantes. Tras ellos, el vasto auditorio permanecía oscuro y silencioso, como un enorme confesionario vacío tras una revelación particularmente difícil y transformadora. Mañana, la Academia del Consorcio de Estudios Xenopsicológicos se vería obligada a añadir una sección completamente nueva a su currículo oficial. No sería una sección sobre el miedo como mecanismo de supervivencia predecible. No sería un análisis del miedo como reliquia de la historia evolutiva. Sería un estudio profundo del miedo como la sustancia terrible y motivadora que los humanos llevan consigo voluntariamente. Sería una lección sobre lo que sucede cuando los humanos deciden que la supervivencia de alguien más importa más que la suya propia. Sería una teoría compleja sobre el miedo como el alto y agonizante precio de intentar lo imposible. Sería una prueba matemática de que la presencia perpetua del miedo es la validación misma de que la tarea importaba suficiente para arriesgarlo todo. Y en aulas de 7 sectores diferentes de la galaxia, estudiantes que nunca habían experimentado personalmente la sensación de miedo permanecían sentados en un silencio atónito. Observaban imágenes de humanos corriendo implacablemente hacia el peligro, hacia el fracaso, hacia la muerte. Y finalmente, aterradoramente, comprendían lo que habían eliminado de su propia especie al eliminar genéticamente la capacidad de sentir malestar interno. Habían eliminado la cualidad esencial y definitoria que hacía que una persona se enfrentara a una situación imposible y catastrófica y simplemente dijera: lo intentaré, pase lo que pase. Habían eliminado el complejo motor emocional que convierte a un simple y frágil mortal en un héroe instantáneo. Habían eliminado el miedo, y el profundo y terrible coraje que requiere para superarlo deliberadamente hasta la meta final. Reeb salió al pasillo, pasando junto a estudiantes que hacía tiempo habían trascendido las limitaciones que su especie había definido con indiferencia como debilidades. Y Reeb se preguntó si, acaso, la brutal e implacable negativa de la Tierra a ofrecer un camino fácil había sido el mayor regalo de todos. El humano había abandonado el edificio, pero el miedo que habían introducido había quedado sembrado de forma permanente en las mentes más tranquilas y avanzadas de la galaxia. Gracias por escuchar. Suscríbete y acompáñanos.